Wilson foi um momento muito crítico de minha vida. Em 2016, descobriram um câncer em meu intestino e eu passei por uma cirurgia em 2016 e não pude seguir com a igreja, estando em liderazgo da igreja em Fountain Valley. Então, eu falei com o pastor Wilson, le pedi por ajuda e ele vino, predicou algumas vezes e Deus puso em meu coração de resignar do liderazgo de aquela igreja e passá-la para o pastor Wilson, que orou, buscou ao Senhor uma direção e depois me confirmou. E assim se foi. E eles estiveram ali com uma igreja com ministério em português e espanhol, não? Por quantos anos passou? Já por 4 anos? Mais que 4, desde 2016, não? Os dois ministérios, 4 anos, mas total 7 anos. Então, foi uma bendição, graças a Deus. Desde aquele tempo que tive o primeiro câncer, já tive mais 2. Ano passado, tive quimioterapia para tratar do terceiro câncer. E estou aqui muito bem, graças a Deus. Sigo com um tratamento a cada 2 meses, mas estou bem. E aproveito esta oportunidade para agradecer a toda a igreja, porque pastor Wilson me dizia que estamos orando por ti, hoje é uma reunião de oração, pastor, vamos orar por ti. Muitas graças, muito obrigado, irmãos, porque a oração de los justos puede muito em sua eficácia e creio que a oração de todas as pessoas que nos cobriram com seu amor, com sua consagração, trajo a mão de Deus para sanar-nos. Amém? E, pode aplaudir ao Senhor. Vou cambiar aqui, então, melhor. Vou cantar uma canção que... Opa, não. Pode usar o outro. Pode ser outro, ok. Test. Há uma canção que escrevi em 1993 que se cambiou em uma canção muito conhecida em Brasil, gravada em Brasil, fora de Brasil. Pessoas em Latinoamérica já gravaram em espanhol também, e em inglês aqui, uma pessoa. E esta é uma canção que Deus me deu em la ciudad de Pastor Wilson, em Brasília. Eu não podia imaginar o que Deus haria com essa canção. Muitos cantantes gospel, cantantes de la música cristiana em Brasil, gravaram essa canção, incluindo padres católicos. Muitos gravaram essa canção. E eu estava 4 anos atrás em minha casa aqui em Stanton, Califórnia, quando me chamaram de la produtora, de la atriz Alice Braga. Há uma atriz brasileira que se chama Alice Braga, que faz aquele show, aquele seriado Reina de Sur, em Netflix. Conhecem? Reina de Sur, aquela mais jovem, a principal atriz, é uma brasileira, Alice Braga. E eles me chamaram, pedindo a autorização para poner esta canção em um show em Brasil, em Netflix em Brasil.
que se llama Sintonía, que cuenta a historia de 3 jóvenes, amigos desde niños, un traficante de drogas, otro un cantante de rap y una niña evangélica, una niña cristiana. Entonces, allá en la iglesia, cuando están ensayando, mi música aparece allá. No podría imaginar una cosa de esas. Y hace un año atrás, el guitarrista de Bruno Mars, que es un brasileño, Matheus Assato, puso esta canción y un arreglo instrumental en internet. Y un de los mayores tecladistas, pianistas de nuestro tiempo, Jordan Rudess, de una banda de mi generación que se llama Dream Theater, una banda de rock secular, escuchó Matheus Assato tocando esta canción y hizo un homenaje a él, haciendo un belísimo arreglo para esta canción. Belísimo. Y él está, un tecladista que se llama el mago de los teclados. Él no sabe que está tocando una canción para Jesús. Él no sabe. Él piensa que está haciendo un homenaje para Matheus Assato. Pero Dios lleva nuestras canciones donde Él quiera. Basta que nos disponimos a servirlo y Él llevará. Vamos a cantar en portugués, después en español. Amén. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Una vez en español, canta conmigo. En espíritu y en verdad te adoramos, te adoramos. Una vez más, canta. En espíritu y en verdad te adoramos, te
adoramos, Rey de Reyes, Rey de Reyes y Señor. Te entregamos nuestro vivir, Rey de Reyes, Rey de Reyes y Señor. Te entregamos nuestro vivir para adorarte, oh Rey de Reyes. Fue que nací, oh Rey Jesús. Mi placer es alabar, mi placer es estar en los atrios del Señor. Mi placer es vivir en la casa de Dios, en donde fluye el amor. Una vez en inglés. In the spirit, in the truth, I worship you, I worship you. Sing again. In the spirit, in the truth, I worship you, I worship you. King of kings, Lord of lords, I surrender my life to you. King of kings, King of kings, Lord of lords, Lord of lords, I surrender my life to you. For I was born to worship you and to adore, oh King of kings. This is my desire, Lord, how I long to be in your dwelling place, how I long to live in the house of the Lord, where love flows evermore. En español. Para adorarte, oh Rey de Reyes, fue que nací, el Rey Jesús. Usted, mi placer es alabar, mi placer es estar en los atrios de mi placer es vivir en la casa de Dios. Pone una mano sobre su corazón y canta otra vez. Para adorar. Placer es vivir en la casa de Dios, donde fluye el amor. Mi placer es vivir en la casa de Dios, donde fluye el amor. Mi placer
casa de Dios, aquí fluye el amor. Aleluya. Aleluya. Ayer yo estaba orando en casa. Yo cantaba una canción que Dios me dio en 1995, provavelmente. Una canción profética que Dios habló conmigo. Y Dios puso en mi corazón de cantar esta canción hoy aquí. Dios puso unos subtítulos en español para que usted pueda recibir la palabra de Dios. Dios quiere hablar con usted esta mañana, mi querido, mi querida. Escucha la palabra de Dios. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor, se no vale tu passares, junto a ti eu estarei. E se no deserto andares, tua sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Tu és meu. Queridos, não há uma versão dessa canção em espanhol, pero ayer eu traduzi, arreglei algumas coisas. Vou tentar cantar em espanhol. Sígueme, por favor, ajuda-me. Aunque a veces tengas que pasar por aflicciones, sepas que he vencido al mundo, y así como yo te hice vencedor, si en el valle tú pasares, junto a ti yo estaré. Si en el desierto caminares, tu sombra yo seré. Sea en el calor del día, o si la noche fría está, no temas, hijo mío, mi mano te guiará. Con amor eterno yo te amé, mi poder eterno yo te entregué, yo te di mi vida. Con misericordia te he atraído, con mi propia sangre te he redimido, te he amado por tu nombre, tú
Tú eres mío. Tú eres mío. Tú eres mío. Dice el Señor, tú eres mío. Gloria a Dios. Usted sabe, un día el equipo de alabanza hace una versión mejor. Dios ha me dado unos cánticos proféticos. Pienso que la última vez que estive aquí canté otro que se dice, Dios hará un camino. Dios hará un camino para usted. Y esta canción Dios me dio cuando yo estaba para... luego después que fue ordenado como pastor, y yo canté esta canción en la ordenación de Ludmila Ferber en Brasilia. Fue un tiempo difícil para ella aquel tiempo, y una canción que Dios ha usado en muchos lugares. Esta mañana voy a intentar predicar en portuñol. Y una vez estuve predicando en Ensenada, México, y hermanos, yo digo muchas malas palabras allá. No puedo repetir aquí, porque yo estaba intentando traducir de portugués para español, no sabía. Y el pastor, hermano de Karina, se quedó rojo. ¿Qué hizo yo? No, pastor, no dice eso. Entonces, pastor, me ayuda. Sí, ya les pido perdón si decir alguna cosa que... Usted sabe, hay mucho más palabras en español que son feas en portugués. ¿Sabía? Hay mucho más palabras que ustedes no pueden decir para un brasileño o un portugués en español, ¿no? Mas también hay algunas, como embarazada. Una brasileña, amiga de nosotros, fue a España, a Madrid, en la iglesia de su tío. Ella es descendiente de españoles. Y el pastor pidió a ella que pudiera hacer un cumplimiento, un saludo. Y ella, muy tímida, ella, avergonzada, dijo, el pastor me dejó embarazada. Y la iglesia, ¡oh! Y el pastor, porque embarazada en portugués es embarrassed, ¿ok? Entonces hay que tomar mucho cuidado. Pero hay mucho más palabras en español que son feas para los brasileños. Cuídese. Esta mañana quiero hablar en este tiempo que ya no sé cuánto tiempo tengo más. Unos 15 minutos, por ahí. 20 minutos, ok. Voy a empezar otra vez. Todo el mundo experimenta el fracaso en la vida. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos destinados al éxito. Nosotros fuimos criados para soñar, realizar, alcanzar el éxito. Por eso no aceptamos muchas veces los fracasos, pero ellos están en nuestro camino. Nacimos para el éxito, pero no hay éxito sin fracaso. No hay éxito sin fracaso. Muéstrame una persona que alcanzó el éxito y dijo, nunca fracasé. No existe. El fracaso se interpone en el camino del éxito. Los fracasos son procesos necesarios para alcanzar el éxito.
Recuerda a Thomas Edison, que fracasó 1000 veces hasta inventar la bombilla. 1000 veces. Y él dijo, no fracasé 1000 veces. Solamente aprendí cómo no hacer 1000 veces la bombilla. La manera errada, la manera... aprendi como não fazer uma bombinha 1000 vezes. E é isto. Quando fracassamos, estamos aprendendo como não fazer. Estamos buscando a ruta, o caminho certo para alcançar nosso sonho, nosso projeto, nosso objetivo. O secreto do éxito é nunca dar-se por vencido. E uma coisa Deus sempre hace, é intervenir suavemente em nossas vidas, cada vez que pensamos em rendirmos, para que não abandonemos nossos projetos e sonhos que Ele ha puesto dentro de nós. Isso é o que se passou com Simão Pedro, o apóstolo de Jesus. Pedro experimentou 2 pescas milagrosas que cambiaram sua vida para sempre. A primeira, em Lucas 5, foi o dia em que o Senhor chamou Pedro para o ministério. A segunda, em Juan 21, foi o dia em que Deus restaurou esta chamada. Pedro estava decepcionado consigo mesmo. Pedro estava se sentindo fracassado, porque Pedro havia negado ao Senhor de sua vida por 3 vezes. Qualquer podia negar a Jesus, mas não Pedro. Pedro viu muitas coisas. Pedro viu demais. Pedro teve a revelação de que tu eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pedro foi o único discípulo de Jesucristo que caminhou sobre as águas. Pedro estuvo em el monte de la transfiguración de Cristo. Pedro viu muitas coisas. Pedro era aquele que nadie esperava que poderia negar-se a Jesus. Não Pedro. Pedro era muito próximo. Não poderia falhar. Pero falhou. Negou a Jesus Cristo 3 vezes e ele estava agora com este sentimento de fracasso. Vamos ler aqui Lucas 5, de 1 a 11, a primeira pesca, disse assim: Um dia estava Jesus a orillas del lago de Genesaré, e a gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa, mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón. Repite conmigo: subió a una de las barcas. Y le pidió que la alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas. Repite conmigo: aguas más profundas. Y echen ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Repita conmigo: una cantidad tan grande. Repite conmigo: las redes se les rompían. Muy bien.
Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Repite conmigo, comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Repite conmigo, pescador de hombres. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Agora vamos ler la segunda pesca, la segunda pescaria. Juan 21. Otra vez de 1 a 11. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de ahí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿tienen algo de comer?, preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Entonces Jesús dijo: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Repite conmigo, a la derecha de la barca. Así lo hicieron y eran tal la cantidad de pescado que ya no podían sacar la red. Repite conmigo, era tal la cantidad de pescados. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban escasos 100 metros de la playa. Repite conmigo, arrastrando la red. Repite conmigo, 100 metros de la playa. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la playa la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Repita conmigo, arrastró hasta la playa. Repite conmigo, pescados de buen tamaño. Repita conmigo, 153. Y repite conmigo, la red no se rompió. Dice para el hermano a su lado, 153. Guarde esse número, irmão. Não sei para quê, pero guarda. Por que está isto na Bíblia? Porque a Bíblia é tão específica. 153.
Este fue el milagro de un nuevo comienzo. Aquí Jesús restaura el sueño de Pedro para que pueda empezar de nuevo. Luego Jesús lleva a Pedro a declarar 3 veces que lo ama, una vez para cada vez que Pedro negó a Jesús. Creo que fue para que Pedro pudiera perdonarse a sí mismo. Y 3 veces Jesús dice que vuelva a su vocación y su propósito. Volver a ser pescador de hombres y a ser pastor de ovejas, pastor de almas. ¿Y sabe lo mejor? Lo bueno de empezar de nuevo es que aprendemos con los fracasos y corregimos nuestras estrategias. Maduramos. Se observa detenidamente las diferencias entre las 2 pesquerías. De la siguiente, vamos ver las diferencias entre esas 2 pesquerías. Usted ha repetido conmigo las diferencias. La primera pesca en Lucas 5 fue el día en que Pedro recibió la llamada de Cristo. La segunda pesca en Juan 21 fue en el día en que Jesús restauró esta llamada, después que Pedro hubiera fallado. Era la pesca del recomienzo. La primera pesca fue en medio del lago. Jesús le habló a Pedro desde dentro de la barca. Ve donde las aguas son más profundas. Jesús dice, va a pescar en las aguas más profundas. Jesús estaba dentro de la barca. Esta es una pesca, esta es una inversión de alto riesgo. Pedro hizo una inversión de alto riesgo en las aguas profundas. En la segunda pesca, Jesús estaba ¿dónde? En la playa. Y les habló, echa la red a la derecha de la barca. 100 metros. Yo estaba en la playa en Charleston, South Carolina, 2 semanas atrás. Y yo estaba a 100 metros de la playa, mi esposa estaba allá. Y yo comencé a hablar con ella, a conversar con ella. Y pues, entendí. Es posible hablar con alguien a 100 metros de la playa. No en el medio del lago, pero a 100 metros. Jesús estaba próximo. Estaba próximo, a 100 metros. Entonces, esta pesca a la derecha de la barca fue un riesgo calculado. Un riesgo que usted sabe dónde tú puedes ir o no. Primera pesca, la estrategia de tirar de las redes al interior del bote casi resultó en el hundimiento. Ambas barcas se llenaron de tal manera que comenzaron a hundirse. Necesitaban ayuda. Extrapolación de su capacidad. Extrapolaron su capacidad. Una barca no fue suficiente. Llamaron otra barca para ayudarlos. En la segunda pesca, la estrategia de usar la barca solo para arrastrar las redes tuvo éxito. Verso 8, los otros discípulos venían en la barca arrastrando la red llena de peces. Fueron autosuficientes. Estrategia madurada. Estrategia correcta. Usaron la barca para arrastrar, no para llenar de peces. ¿Comprende? La primera pesca, pescaron tantos peces que las redes comenzaron a romperse. Tuvieron pérdidas. Nunca pudieron saber, nunca pudieron contabilizar, nunca pudieron contar cuántos peces pescaron. La segunda pesca, las redes se rompieron, no tuvieron pérdidas. Dice, aunque había tantos peces, la red no se rompió. ¿Comprende la diferencia? La estructura fue respetada.
pudieron comportar. La capacidad fue respetada. La primera pesca nunca pudieron contar el resultado, pero en la segunda pesca solo pescaron pescado de buena calidad. Y ellos pudieron contar el resultado. La red estaba llena, tenía 153 peces grandes. Pienso que es para esto que esto está en el Evangelio. 153 pudieron contar el resultado. Y eran de buena calidad. Peces grandes. La primera pesca, Jesús llamó a Pedro para ser pescador de hombres. La segunda, Jesús le llama para ser pastor de ovejas. ¿Comprende la diferencia? ¿Comprende la llamada de Jesús? De hecho, solo reconocemos nuestra capacidad y estructura por los riesgos que tomamos y los fracasos que atravesamos en esta vida. Pero una vez que conozca y reconozca mis límites, mis inversiones implicarán riesgos calculados. Yo estaba predicando en una iglesia en Florida. En español dice Florida, ¿no? No Flórida. Y estaba predicando y al final un muchacho, un joven señor, vino para que yo pudiera orar por él. Y estaba orando por él y puso mis manos en sus manos estaban llenas de, ¿cómo se dice en español? Calos. ¿Callos? Llenas de callos. Yo vi que era un hombre culto, intelectual, pero estaba haciendo trabajo de construcción. Y un brasileño. Al final, el Espíritu me llevó a ir a hablar con él y le pregunté, ¿qué haces aquí, hermano, en Estados Unidos? Y él dice, pastor, yo vine aquí con un sueño de tener 5 escuelas de idiomas. Yo soy profesor de idiomas en Brasil. Hablo 5 idiomas. Y llegué aquí, abrí 5 escuelas. Tenía estudiantes, ¿se dice alumno en español o no? Estudiantes. Alumnos, tenía alumnos de Brasil, de toda Europa, Sudamérica, Centroamérica, de Canadá, de Portugal, de España. Tenía alumnos de todo lugar aquí en mis 5 escuelas. Cada una enseñando un idioma diferente, con aquella estructura de dar el I-20, ¿no? I-20 para estudiantes venir, hacer cambio de escuela. Y él, ¿cómo se dice? Fracasó. Bancarrota. Y cerró todas las 5 escuelas por causa de la crisis económica en el país. Pienso que, no sé, 2007, alguna cosa así. Y fracasó. Y él tuvo que hacer dinero trabajando con sus manos y empezó a trabajar en la construcción. Y ahí estaba un hombre que dedicó su vida en muchas universidades, un doctor en idiomas, naquela situação. E eu pensei, e você está muito triste com estes fracassos? Não disse assim, mas com estes fracassos, estás muito triste? Ele disse, estou, mas agora estou muito animado, pastor, porque mis manos estão com estes callos, porque estou reformando, arreglando el lugar, el edificio que yo arrendé para empezar mi escuela otra vez. Y esta vez será solamente una escuela
para solamente 100 alumnos. Ok. Antes, pastor, yo quería alcanzar el mundo. Antes yo quería tener muchos estudiantes. Ahora, después del fracaso, él era un hombre maduro. Un hombre que él aprendió a calcular los riesgos. Y ahora estaba empezando otra vez, con madurez. Con madurez. Una escuela solamente. Sí, él sabía lo que era posible. Él conocía su propia capacidad. Y él sabía dónde podría ir más adelante. Otro amigo que es pastor en Florida también dijo que en el tiempo de los intereses muy buenos y créditos muy buenos para las personas, él trajo su dinero de Brasil, vendió su propiedad en Brasil, trajo el dinero y en Florida él tenía dinero para comprar una casa, pero era muy fácil el crédito, él compró 5 casas también. 5 casas. Y vino la crisis inmobiliaria, la crisis real estate, y él perdió para los bancos las 5 casas. No tenía una. Y él dijo, pastor, yo podría tener una casa para mi familia. Ahora tengo que pagar la renta. Porque yo quería mucho. Yo no calculé los riesgos. ¿Comprende? ¿Cómo es bueno comenzar de nuevo? ¿Cómo es bueno cambiar? Yo he escuchado muchos predicadores que critican a Pedro, que dicen, Pedro, él escondió la red bajo su cama, debajo de su cama. Pedro no tenía fe. Pedro tenía un plan B en caso del proyecto de Jesús fallar. Él tenía un plan B. Ya escuché esto. Predicadores diciendo que Pedro afundó en la agua cuando caminaba sobre la agua porque no tuve fe. No tuve fe. Él miró a las ondas, a las olas, y afundó. Pero Pedro caminó. Fue el único que caminó. Afundó. Pero Pedro tuvo la experiencia de ser salvo por Jesús. Jesús extendió su mano y le salvó. Y los otros discípulos no pasaron por esta experiencia. Arriscar riesgos son importantes para aprendermos, para tenermos experiencias. Yo tomé un gran riesgo en mi vida, que hoy soy grato a Dios, agradezco a Dios. Yo estaba trabajando en Brasil, en un buen trabajo para el gobierno de Brasil. Tenía todo equilibrado y mis finanzas, mi vida estaba muy balanceada, equilibrada. Pero vino este sueño. Vamos a vivir en Estados Unidos. Vamos para California. Oh, esto fue terrible, hermanos. Terrible. Yo me quedé 3 años lejos de mi esposa, que se quedó en Brasilia trabajando como enfermera para el gobierno. Y yo y mis hijos viviendo en California, pastoreando aquí, mi esposa allá en Brasil, todo mes viajando. Acumuló tantas millas en compañías aéreas que podíamos viajar para Brasil de vacaciones, porque ella estaba poniendo su salario todo en tickets aéreos. Y hoy, después, y siempre con miedo, siempre con mucho miedo, pensando,
vamos a quedar aqui solamente mais 6 meses. Depois de 6 meses, vamos voltar a Brasil. Quando chegava 6 meses, vamos a, como se diz, esticar. Vamos prolongar um pouquinho mais. 6 meses. Fomos prolongando. Tomamos del risco. Nossa família em Brasil nos criticava. São loucos. Deixaram a estabilidade em Brasil. E foram atrás do sonho americano. Pero o sonho americano foi como se diz, pesadelo. Yeah. Muita luta. Pero o risco compensou. Porque hoje mis hijos estudaram em universidades que eu nunca poderia pagar para eles em Brasil, dar a eles em Brasil. Em UCLA, é um engenheiro químico, em Edwards Life Science, aqui em Irvine. Hoje já é engenheiro sênior engenheiro. O outro mais grande, que nos ajudava na igreja também, traduzindo e todo, todos ajudavam, eram meus músicos. Foi à escola de medicina, foi primeiro à escola de biologia em San Diego, UCSD, depois à escola de medicina em UCSF, São Francisco. Hoje está sofrendo, todavia permanece sofrendo, porque está sendo uma residência de 7 anos em Charleston, South Carolina. Vai ser neurocirurgiano, está em el 3º ano da residência, já está operando cérebros, colunas vertebrales. Se estivesse em Brasil, não teria condições, plata para dar as melhores universidades, para enviá-los aqui. Pero o risco compensou. Compreende? Vimos aqui sem documentos, apenas uma esperança. Claro, vimos com nossas visas e hoje somos cidadãos em pouco tempo. Solamente Deus. O que eu quero te mostrar esta manhã, que quando vimos para cá foi novo começo em nossas vidas. Ciclo, uma fase ministerial se cumpriu em Brasil. E nós estávamos muito insatisfeitos e desejamos vir para cá. E Deus ama recomeços. Deus quer nos dar novo começo. E quero deixar esta manhã 3 R's para recomeçar, para começar de novo, para uma restauração espiritual. Primeiro, recuerda, retorna, repite. Repite comigo, recuerda, retorna, repite. Recuerda. Hubo um momento em sua vida quando sua vida espiritual foi mais forte e mais frutífera do que lo é hoje? Quando fuiste mais forte do que eres hoje? Sí, retorna. Arrepiéntete ante Deus. Senhor, perdona-me, me desvié de isso. E vuelve donde te desviaste de la ruta, del caminho que estava funcionando. Pero retornar não significa ir ao exato lugar, exato momento. Isso é impossível. Passado é passado. Não há como viajar no tempo. Retornar significa seguir o GPS de Deus. O GPS, quando salió os primeiros GPS, eu comprei um GPS TomTom. ¿Recuerda TomTom?
Ayer eu entreguei meu Tonton em Goodwill. La basura eletrônica. Tonton, temos em celular. E comprei o Tonton. E Tonton, eu começava a jogar com Tonton, a brincar, jogar com Tonton. Tonton dizia, sale a la derecha. Eu disse, não, vou mais adelante. E sale a la derecha. E ele estava sempre corrigindo a ruta. Sempre corrigindo a ruta. Deus faz isto conosco. Deus tem uma ruta, pero nos desviamos de ella. Deus está sempre corrigindo. Arrepiéntete significa retomar a ruta. Não volver ao princípio de tudo com todas as imadurezas e imaturidade, pero com madurez você retoma sua ruta. E repite, hazlo outra vez. O que estavas fazendo que estava funcionando? Eu leía a Bíblia todos os dias e Deus falava comigo. Repite. Haz esto de novo todos os dias. Eu orava todos os dias, por todo, cada detalhe de minha vida. Me encantava orar. Repite. Me encantava compartilhar de minha fé com os demás. Me encantava falar de Jesus com alguém. Me encantava testificar e evangelizar. Repita. Eu me sentia tão bendecido por servir, por fazer isso. Repite. Haga outra vez. Assim, simples. Comece de novo. Porque a glória desta última casa será maior que de la primeira. Querido, Deus ama recomeço. Deus ama recomeço. Deus puso o sonho de recomeço em coração de Noé. Noé vai recomeçar a humanidade. Abraão vai recomeçar tu nação. Saia de tu nação, de tu parente. Vai começar uma outra nação em outro lugar. José vai recomeçar uma nova família. Esta família não te ama, não te quer. Vai começar em Egipto. E em Egipto estava também a reconciliação, a recuperação de sua família. Moisés vai recomeçar tu ministério. Tu não és um arquiteto de Faraó, um filho de Faraó. Vai para o deserto. E no deserto, Deus recomeçou com Moisés. Davi recomienza o tabernáculo. Deus puso em coração de Davi um novo tabernáculo e um templo para sua glória. Jesus vino recomeçar todo outra vez. Por isso ele é chamado o segundo Adão. Vino para recomeçar. Poderia passar a manhã falando sobre as pessoas que Deus chamou para recomeçar. E Deus esta manhã está falando com você. Deus quer recomeçar em tu vida. Deus quer recomeçar em tu família. Deus quer recomeçar em tu casamento. Deus quer recomeçar em tu relação com tus filhos. Deus quer recomeçar em tu relação com tu papá, com tu mamá. Tempo de recomeço. Deus quer recomeçar tu carreira, tus negócios, tus business. Ele quer recomeçar um novo projeto, uma nova ideia, um novo tempo para tu vida. Amém? E vou terminar cantando em português uma canção e depois passo a la equipe de alabanza para terminarmos cantando a bondade de Deus, se possível. E quase que tenho que recomeçar comprando outra computadora.
Dios me dio esta canción muchos años atrás. Me inspiré en la experiencia de Pedro. No tengo la traducción en español, pero en portugués es fácil para usted. Se disseres a mim, lance a rede no mar, sobre tua palavra lançarei minha fé. Se disseres enfim, vem e anda até mim, sobre as águas do mar certamente andarei. E se acaso eu vier me afundar, percebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, pois sei que a tua mão se estenderá e não deixarás que eu venha da fé naufragar. Se eu creio, Senhor, sim, eu creio. Tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estão. Se eu creio, Senhor, sim, eu creio. Os meus sonhos e planos não foram em vão. Todos os teus propósitos se cumprirão. Eu creio em ti, Senhor. Por se colocar em pés para orarmos. Aleluia. Aleluia. Senhor, estamos aqui em tu casa, em tu presença esta manhã, Senhor. Delante de ti, que és um Deus que nos dá a força para recomeçar. Danos um novo começo, Senhor. Como o nome desta comunidade diz, New Beginning. Danos um novo começo, em nome de Jesucristo. Tu conheces, o Espírito Santo, as situações que cada um de mis irmãos e irmãs está passando, está enfrentando nestes dias. Senhor, ajuda mi hermano a empezar outra vez como hizo Pedro, a echar las redes outra vez para pescar, a creer en tu palabra, a creer en tus promessas, a compreender que tu estás ali, próximo, com peces de pan, esperando para restaurar el sueño, la llamada y traer tu pueblo a un nuevo nivel de madurez, de abundancia, de milagros. Hace un milagro en este lugar esta mañana, Señor. Hace un milagro esta mañana. Yo veo en mi espíritu un milagro se pasando en tu casa. Eu vejo em meu espírito um milagre se passando em tu relação com tus hijos, mamá e papá. Deus vai restaurar tu relação com tus hijos. Isso está muito forte em meu coração esta manhã. Tu hijo está rebelde, tu hijo não quer falar com você, não te obedece. Deus vai restaurar este relacionamento, esta relação com você.
Dios va a restaurar tu relacionamiento con tu marido. Dios va a traer tu marido para este lugar. Dios va a restaurar tu matrimonio. Dios es un Dios de recomienzo. No ríndase, no se dé por vencido. Dios va a restaurar. Dios te bendiga. La unción de Dios venga sobre ti esta mañana, para te sanar, para te animar, para te levantar. En el nombre de Jesucristo. Amén.